El entorno socioeconómico en el cual se encontraba el Tratado de Libre Comercio de América del Norte era una situación en la cual México estaba viviendo una época de crisis económica en los 80s y tanto en los principios de los 90s. Sufrió varias devaluaciones bastante fuertes que afectaron la economía de una forma de fondo. Y también el sistema económico que tenía México, un sistema proteccionista, ya estaba llegando a su fin. La economía no podía sostener esa situación. Por lo tanto, los empresarios mexicanos solicitaron a gritos unas reformas a donde iban a abrir las puertas de México para poder capturar inversión extranjera. De esta forma, reactivando la economía, impulsando más liquidez, inyectándole a la economía liquidez y las posibilidades de que los productos mexicanos pudieran ser exportados a uno de los países más ricos, no tanto más ricos, pero con unos mercados económicos más grandes del mundo en ese momento. Por eso Salinas acudió a Estados Unidos solicitando, más bien proponiendo ese tratado del comercio. Posteriormente se ingresó Canadá, tomando en cuenta que Estados Unidos y Canadá ya tenían un tratado de libre comercio que ellos ratificaron, si la memoria no me falla, en 1989-88 aproximadamente. ¿Está bien? Ahora bien, ha funcionado ese tratado para México. Desde mi punto de vista, es muy difícil determinar si efectivamente es una cuestión que ha ayudado a la economía. La cuestión económica es sumamente compleja y es difícil hacer una determinación que si un solo acto ha afectado de una forma positiva o negativa la economía nacional. Otro punto, desde mi perspectiva, los tratados de libre comercio no son el instrumento correcto para activar una economía tal como la economía de México, de un país en vías de desarrollo. ¿Por qué? Porque lo primero que tienen que hacer es crear la infraestructura interna, no nada más cuando estamos hablando de vías de comunicación, sino reformas políticas, fiscales, que son fundamentales para poder impulsar la economía y atraer inversión extranjera sin la necesidad de poner a México o un país en una situación, una posible desventaja competitiva contra empresas de países desarrollados, empresas que cuentan con subsidios de sus países y tecnología. Nosotros en México en este momento no tenemos el capital humano necesario para desarrollarnos de una forma eficiente. Por esas razones, si observamos, si bien es cierto, la inversión extranjera directa ha incrementado de una forma u otra, posiblemente no nada más por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, sino los otros tratados que ha suscrito México también, de la misma naturaleza. Pero la inversión nacional ha decrementado de una forma impresionante. Ha disminuido y muchísimas empresas nacionales han dejado de operar porque no han podido competir contra empresas que se encuentran en los países extranjeros. Cuando llegan los productos extranjeros sin las barreras las barreras aduaneras que realmente ayudan a regular y crear un ambiente de competencia realmente no directa, pero una competencia leal, a donde todos están compitiendo en el mismo terreno, con las mismas situaciones económicas. Dicha situación no está sucediendo en México en este momento, porque nuestro país no tiene los recursos para dar tecnológicos ni el capital humano, porque muchísimo capital humano
existe una fuga de cerebros que se están yendo al extranjero por cuestiones de seguridad, etc. Y desafortunadamente no tenemos el tiempo en este momento para discutir estos temas de fondo. Pero para concluir de una forma rápida, concisa, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte sí ha tenido ciertos beneficios que nos ha ayudado de una forma u otra. Los beneficios son bastante limitados. No es el instrumento correcto para llegar a un desarrollo sustentable a largo plazo, desafortunadamente. Por lo tanto, yo considero que lo fundamental es que México desarrolle la cuestión interna primero, luego suscriba tratados, parecido a la situación que viven los países europeos, en los cuales realmente antes de ingresar a la Unión Europea tienen que tener un cierto nivel económico, político, estructura, etcétera, para luego entrar. Porque las personas, los integrantes de la Unión Europea comprenden esa situación. Si entra un país con menor nivel, ya sea económico, de desarrollo, político, etcétera, que no tiene ciertas reformas establecidas, no va a poder competir de una forma adecuada y también va a terminar afectando todo el bloque. Va a crear situaciones a donde las empresas de otros países van a acudir a otro país para tener ciertas ventajas porque existen ciertas reglamentaciones menos exigentes en posiblemente situación ambiental, posiblemente cuestiones laborales, etc. Pero es una situación bastante delicada y México se está poniendo la soga al cuello desde mi punto de vista, suscribiendo tratados en el cual se está quitando las herramientas que protegen la economía de una forma directa. Una economía totalmente proteccionista no es la solución, nunca será la solución y nunca apoyaría esa postura. Creo en la economía libre, a donde que realmente el flujo de mercados, a donde se van a ajustar de una forma adecuada, pero de ahí en fuera no considero que un país debe impulsar estos mecanismos de una forma tan drástica cuando en México no está listo en muchísimos ámbitos. Gracias por todo y que tenga una excelente noche. Espero que me entendió.